Liza Croft estaba guardando los últimos frascos de medicamentos en una caja cuando el frío viento de febrero irrumpió en la farmacia. La puerta se abrió de par en par y en el umbral apareció un hombre con una chaqueta raída, sacudiéndose la nieve de los hombros. Randolph Hughes siempre entraba así, rápido, con determinación, como si llegara tarde a una cita importante. Aunque hoy solo venía a recoger a su esposa del trabajo. Hace 4 años, Lisa no imaginaba que se enamoraría de un hombre con modales tan toscos. Entonces él vino a la farmacia a buscar un medicamento para su madre, confundió el nombre del medicamento y explicó los síntomas durante mucho tiempo, gesticulando con sus grandes manos. Ella lo ayudó a entenderlo y, una semana después, él volvió con los mismos problemas. Luego, otra semana más tarde. En la cuarta visita quedó claro que Constance Hughes estaba sana como una rosa y que su hijo solo buscaba una excusa para hablar con la cajera. ¿Lista? Randolph se acercó al mostrador y puso la mano sobre la de ella. Tenía la piel áspera de trabajar constantemente con la tecnología, pero sus caricias siempre eran delicadas. 5 minutos más. Tengo que terminar el informe para Silvestre. Randolph asintió y se paseó entre las estanterías, mirando los envases de vitaminas. Nunca la apremiaba, nunca se quejaba de los retrasos. Esa paciencia atrajo a Lisa desde el principio. La mayoría de los hombres de su edad eran demasiado inquietos o exigían atención constante. Randolph era diferente, tranquilo, confiable, comprensivo. Oye, ¿y si invitamos a Cole, del parque móvil, a la boda? Se detuvo frente al expositor de lociones. Es un buen chico. Nos ayudará con la organización si hace falta. Liza levantó la cabeza del ordenador. En 3 meses se convertirían en marido y mujer, y cada semana surgían nuevas preguntas. La lista de invitados, el menú, la música, las flores. Todos esos detalles la emocionaban y la agotaban al mismo tiempo. Especialmente cuando Randolph proponía invitar a otro conocido, cuya existencia ella descubría por primera vez. ¿Lo conozco? Bueno, es el que me habló de la pesca en Erie. ¿Te acuerdas? Liza no se acordaba. En 4 años de relación, Randolph le había presentado a docenas de compañeros de trabajo, amigos y vecinos. Todos ellos se fundían en una masa homogénea de hombres afables de mediana edad que trabajaban con las manos, bebían cerveza los fines de semana y discutían sobre partidos deportivos. No sentía aversión por ellos, simplemente le parecían personas distantes. «Invítalo si quieres», respondió ella volviendo al informe. «Solo avísame con antelación para que reserve un sitio más». Randolph sonrió y se acercó. En sus ojos se reflejó la expresión que aparecía cada vez que la miraba. Una mezcla de ternura y sorpresa, como si aún no pudiera creer que una mujer así hubiera aceptado casarse con él. Lisa realmente destacaba entre su círculo de amigos. Había terminado la universidad, leía libros, seguía las noticias. El trabajo en la farmacia requería conocimientos de química, habilidades para relacionarse con la gente y responsabilidad. Randolph, por su parte, había conducido carretillas elevadoras en almacenes toda su vida, y su formación se limitaba a cursos de conducción. Pero nunca se sintió inferior por ello. Al contrario, estaba orgulloso de haber conquistado a una novia tan inteligente y guapa. «Mi madre me ha preguntado si necesito ayuda con el vestido», dijo apoyándose en el mostrador. «Tiene una máquina de coser, puede hacer algunos arreglos. El vestido ya está listo, te enseñé la foto». «Sí, claro. Es solo que quiere participar en los preparativos. Verás, soy hijo único. Para ella es importante». Lisa guardó el documento y apagó el ordenador. Constance Hughes era un tema que trataban con cautela. Esta mujer de 63 años, que había trabajado durante 30 años como cartera, tenía un carácter fuerte y unas ideas muy claras sobre la vida. Había criado a su hijo sola, después de que su marido falleciera en un accidente de coche, y estaba acostumbrada a controlar todos los aspectos de su vida. El encuentro de Liza con su futura suegra fue tenso. Constance estudió atentamente a la joven. Le hizo preguntas sobre su familia, su trabajo y sus planes de futuro. Daba la impresión de que estaba entrevistando a una candidata para el puesto de nuera. La mujer se mostró especialmente recelosa por el hecho de que Lisa viviera sola en un piso de alquiler y no tuviera prisa por tener hijos. «Las chicas de hoy en día son demasiado independientes», comentó Constance mientras tomaban el té. «En mi época, las mujeres pensaban en la familia, no en la carrera profesional». Randolph cambió rápidamente de tema,
Pero Liza recordó ese comentario. Desde entonces, los encuentros con su suegra eran poco frecuentes y por iniciativa del novio. Constance era educada pero fría. Lisa respondía de la misma manera. ¿Tu madre ha ayudado a planificar muchas bodas?, preguntó mientras se ponía el abrigo. No, pero sabe muy bien cómo deben hacerse las cosas. Ya sabes, las tradiciones, el protocolo. Lee revistas. Lisa se abrochó los botones y cogió el bolso. Randolph le abrió la puerta y la dejó pasar primero. Había anochecido y las luces se reflejaban en los charcos que había dejado la lluvia del día. Caminaron hacia su camioneta, aparcada junto a una boca de incendios. ¿Qué dijo tu padre sobre el restaurante?, preguntó Randolph, arrancando el motor. Lo aprobó. Dice que le gustó el menú y que el salón es lo suficientemente grande para todos los invitados. El padre de Liza, Teddy Croft, se tomó la elección de su yerno con mucha más tranquilidad que Constance la de su nuera. Este electricista de 60 años comprendía el valor del trabajo honrado y no veía nada malo en que su futuro yerno trabajara con las manos. Lo importante era que el hombre fuera decente y quisiera a su hija. Randolph cumplía esos criterios. Mencionó alguna sorpresa, continuó Lisa. No quiso dar detalles, solo dijo que sería un regalo memorable. Qué interesante. Y mamá también está preparando algo especial. Ayer la vi revisando unas cajas viejas en el ático. El camión se detuvo frente a la casa donde vivía Lisa. El edificio de 2 pisos de ladrillo rojo estaba en una zona tranquila, cerca del parque. El apartamento de la primera planta era pequeño, pero acogedor. Lisa lo había decorado a su gusto, colgado cuadros y colocado libros en las estanterías. ¿Entras?, le propuso. He preparado lasaña. Por supuesto. Subieron las escaleras y Liza abrió la cerradura. En el vestíbulo olía a vainilla y canela. Por la mañana había encendido una vela aromática. Randolph se quitó los zapatos y pasó al salón, donde se acomodó en su sillón favorito junto al televisor. En 4 años prácticamente se había instalado en ese apartamento. Allí tenía su ropa de recambio, su cerveza favorita en la nevera y sus utensilios de afeitado en la estantería del baño. Después de la boda planeaban buscar una casa más grande, pero por ahora estaban ahorrando dinero para el pago inicial. ¿Crees que nos alcanzará lo que hemos ahorrado?, preguntó Liza mientras calentaba la cena en el microondas. ¿Para qué? Para una casa. Los precios suben cada mes. Randolph se quedó pensativo. Su sueldo como conductor de carretilla elevadora era estable, pero no muy alto. Lisa ganaba un poco menos, pero tenía seguro médico pagado por su empresa. Juntos podían permitirse una vivienda decente, pero no en las zonas más prestigiosas de Cleveland. Encontraremos algo adecuado, respondió él. Lo importante es que sea un lugar tranquilo y cerca del trabajo. Lisa puso los platos en la mesa y se sentó frente a él. Le gustaba ver cómo Randolph comía lo que ella cocinaba. Él nunca criticaba, siempre pedía más y elogiaba incluso los platos más sencillos. Su madre cocinaba bien, pero sin imaginación. Carne con patatas, sopas de sobre, macarrones con queso. Liza experimentaba con recetas, probaba nuevas especias, estudiaba las cocinas de diferentes países. Por cierto, Constance ha llamado hoy, dijo Randolph entre bocados. Quiere discutir la distribución de los invitados en las mesas. Ya lo hemos decidido todo. Sí, pero ella cree que sus amigas deben sentarse más cerca de la mesa principal. Y a tus colegas se les puede sentar más lejos. Lisa dejó el tenedor. Era típico de Constance entrometerse en las decisiones que los jóvenes ya habían tomado. Primero, su suegra criticó la elección del restaurante. Luego hizo comentarios sobre el menú y ahora estaba reasignando a los invitados según su importancia. Randy, es nuestra boda. Nosotros decidimos dónde se sienta cada uno. Por supuesto, por supuesto. Solo te transmito lo que ella ha dicho. Liza sintió, pero por dentro sentía una creciente irritación. Randolph siempre había actuado como mediador entre ella y su madre. Transmitía los deseos de Constance, pero nunca defendía las decisiones de la novia. Era como si temiera decepcionar a una de las 2 mujeres más importantes de su vida. Después de cenar, se abrazaron en el sofá y vieron la televisión. Randolph le contó cosas del trabajo, se quejó de su nuevo jefe e hizo planes para el fin de semana. Lisa le escuchaba con un oído, pensando en la boda que se avecinaba. 3 meses es mucho o poco.
¿Tendrán tiempo de resolver todas las cuestiones? Y lo más importante, ¿estaba preparada para pasar el resto de su vida con este hombre bueno y sencillo? Cuando Randolph se fue a casa, Liza se quedó mucho tiempo tumbada en la cama, mirando al techo. Fuera, el viento soplaba con fuerza. Un perro ladraba en algún lugar y pasaban algunos coches. Pronto, ese apartamento sería cosa del pasado. Comenzaría una nueva vida, con un marido, una vida en común, compromisos. Amaba a Randolph, pero a veces dudaba de si eso era suficiente para un matrimonio feliz. Lisa estaba delante del espejo en la tienda de novias, mirando otro vestido. La tela de seda caía sobre su figura, resaltando su cintura y ocultando pequeños defectos. La vendedora, una mujer mayor con una sonrisa forzada, alisaba los pliegues y comentaba con entusiasmo cada detalle. «Este vestido está hecho especialmente para usted», decía mientras le ajustaba el velo. «La silueta le queda perfecta y el encaje es muy delicado». Randolph estaba sentado en la silla para acompañantes, hojeando una revista de pesca. Levantó la cabeza cuando Liza salió del probador y en su rostro apareció esa suave sonrisa que significaba su total aprobación. «Es precioso», dijo simplemente. «Te queda muy bien». Lisa se giró frente al espejo, estudiando su reflejo. El vestido era realmente bonito, pero había algo en él que la inquietaba. Quizás era demasiado encaje o un escote demasiado pronunciado. O tal vez no era el vestido, sino la tensión general de las últimas semanas. «Necesitamos tiempo para pensarlo», le dijo a la dependienta. «Es una decisión importante». «Por supuesto, querida, pero recuerde que solo quedan 2 meses para la boda y que se necesitan al menos 3 semanas para los arreglos». Cuando salieron de la tienda, Randolph le propuso pasar por casa de su madre para pedirle consejo. Según él, Constance entendía de moda femenina y podría ayudarles a elegir. Liza no puso objeciones, aunque en su interior dudaba que los gustos de su suegra coincidieran con su idea del estilo. La casa de Constance Hughes estaba situada en un antiguo barrio de Cleveland, donde las calles eran estrechas y los edificios estaban muy juntos. La casa de una sola planta, con un cuidado jardín delantero, era igual que las casas vecinas, pero Randolph siempre la encontraba con los ojos cerrados. Había crecido allí y cada rincón guardaba recuerdos de su infancia. Constance los recibió en la entrada, como si los estuviera esperando. Era una mujer de baja estatura, pero se mantenía muy erguida, lo que le daba un aspecto imponente. Llevaba el cabello canoso recogido en un peinado pulcro y vestía ropa sencilla, pero de buena calidad, que le quedaba perfecta. «¡Randy!», abrazó a su hijo y lo retuvo en sus brazos más tiempo de lo habitual. «Te he echado mucho de menos. Has dejado de visitar a tu madre». «Mamá, estuve aquí hace una semana. Una semana es una eternidad para una mujer sola». Lisa observaba la escena desde un poco más allá. Constance siempre había sabido hacer que su hijo se sintiera culpable, utilizando reproches suaves y entonaciones tristes. Randolph siempre caía en la trampa. Se disculpaba y prometía visitarla más a menudo. «Hola, Constance», dijo Lisa cuando le tocó saludar a la anfitriona. «Liza, querida, pasa al salón. He preparado té y galletas». El interior de la casa estaba impecablemente limpio y ordenado. Cada cosa tenía su lugar. No había ni rastro de polvo y el aire olía a ambientador de lavanda. En las paredes colgaban fotos familiares en marcos idénticos, y en las estanterías había recuerdos y estatuillas. Todo parecía estar preparado para una sesión fotográfica, para una revista sobre el confort del hogar. «Siéntate aquí». Constance le indicó a Liza un sillón junto a la ventana. «Y tú, Randy, ayúdame en la cocina». Desaparecieron en la habitación contigua y Liza oyó voces apagadas. Constance le decía algo rápidamente a su hijo, y él respondía con frases cortas. A los pocos minutos regresaron con una bandeja con tazas de té humeante y un plato de galletas caseras. «Cuéntame cómo van los preparativos», dijo Constance, acomodándose en su sillón favorito frente a ella. Randy dijo que estabais eligiendo el vestido. «Hemos visto varias opciones, pero aún no nos hemos decidido», respondió Liza. «Nos gustaría encontrar algo elegante, pero no demasiado recargado». «Entiendo. En mi época, las novias no se preocupaban por la elección. Había 1 o 2 vestidos decentes en la ciudad, y todas se conformaban con lo que había. A cambio, las bodas eran más sinceras, sin toda esa ostentación». Liza sintió, sin saber cómo reaccionar ante ese comentario. Constance solía recordar el pasado, contrastándolo con la realidad actual.
En su opinión, antes la gente era más sencilla, las relaciones más sinceras y los valores más correctos. ¿Y qué hay del restaurante?, continuó la suegra. Espero que hayáis elegido un local con buena reputación. Nos hemos decidido por Lakeside Taverns, respondió Randolph en nombre de la novia. Tiene un bonito salón con vistas al lago y una cocina decente. Lakeside Taverns, repitió Constance pensativa. ¿Saben preparar platos tradicionales? ¿Pollo asado, puré de patatas, verduras? No me gustaría que los invitados se quedaran con hambre por culpa de alguna comida exótica. Mamá, tienen un menú normal, aseguró el hijo. Nada exótico. ¿Y la música? Espero que no pienses contratar a esos DJ modernos que ponen ruidos incomprensibles en lugar de canciones normales. Liza sintió cómo aumentaba la tensión. Cada aspecto de la boda se convertía en objeto de crítica o preocupación para Constance. La mujer no expresaba objeciones directas, pero sus preguntas sonaban como reproches encubiertos. Tendremos música en directo, dijo con calma. Un pequeño conjunto que toca diferentes estilos. Bien, bien. ¿Y a quién invitaréis? A familiares, amigos y compañeros de trabajo. ¿Y a mis amigas? He hecho una lista de las personas que me gustaría que estuvieran en la boda de mi hijo. Al fin y al cabo, para una madre también es un día importante. Randolph captó la mirada de Liza y se apresuró a intervenir en la conversación. Mamá, tendremos en cuenta tus deseos. ¿Verdad, Liza? Por supuesto, asintió la novia, aunque era la primera vez que oía hablar de la lista de amigas de su suegra. Constance sonrió satisfecha y sirvió más té a todos. La conversación pasó a otros temas. El tiempo, el trabajo de Randolph, la salud de los parientes lejanos. Lisa participó en la conversación, pero mentalmente analizaba el comportamiento del novio. Él se ponía claramente nervioso cuando su madre empezaba a criticar sus decisiones e intentaba suavizar cualquier contradicción. ¿Y tu padre?, preguntó Constance, dirigiéndose a Liza. Randy dijo que él también participa en los preparativos. Papá ayuda con las cuestiones organizativas. Quiere que todo salga perfecto. Eso es estupendo. El padre de la novia debe ser responsable de la boda de su hija. Al fin y al cabo, él la ha criado. El tono de esa frase le pareció extraño a Liza, pero no profundizó en el subtexto. Constance sabía hacer cumplidos de tal manera que sonaban ambiguos. Poco después, se dispusieron a regresar a casa. Constance acompañó a los invitados a la puerta, volvió a abrazar a su hijo y prometió a Liza que la ayudaría con cualquier cuestión que pudiera surgir. Si necesitas consejos sobre el vestido o cualquier otra cosa, no dudes en pedírmelo, le dijo al despedirse. Tengo mucha experiencia en estos asuntos. En el coche los primeros minutos transcurrieron en silencio. Liza reflexionaba sobre la visita, mientras que Randolph miraba la carretera con aire concentrado. Tu madre es muy detallista, dijo ella finalmente. Sí, así es. Quiere que todo esté bien. ¿Y qué significa bien? Bueno, ya sabes, según la tradición, como es costumbre, siempre se aseguraba de que mi padre y yo no infringiéramos las normas de decoro. Lisa sintió, pero internamente notó que Randolph no había respondido directamente a la pregunta. En su lugar, se había refugiado en consideraciones generales sobre tradiciones y convenciones sociales. Esa era otra de sus peculiaridades: evitar temas conflictivos y desviar la conversación hacia terrenos más seguros. ¿Tiene muchas amigas? No muchas. Una decena, quizá. Son mujeres con las que lleva años siendo amiga. Para ella es importante que estén en la boda. De acuerdo, pero la próxima vez avísame de estas cosas con antelación. ¿Vale? Por supuesto, por supuesto. Lo siento, creía que ya te lo había dicho. Se detuvieron en un semáforo y Randolph se volvió hacia ella. Lisa, ¿entiendes que mamá solo está preocupada? Soy su única hija y quiere asegurarse de que todo salga bien. Lo entiendo. Y te quiere, solo que lo expresa a su manera. Lisa miró por la ventana las calles nevadas de Cleveland. Hasta ahora, el amor de Constance por ella se había manifestado en comentarios críticos y en intentos de controlar los preparativos de la boda. Pero tal vez, con el tiempo, la relación mejoraría. Quizás su suegra solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de que había otra mujer en la vida de su hijo. Volvamos a esa tienda, sugirió ella. Quiero volver a ver ese vestido con encaje. Excelente idea, se alegró Randolph. Creo que te queda muy bien. Teddy Croft estaba sentado a la mesa de la cocina de su apartamento,
con documentos y fotografías esparcidos ante él. El hombre de 60 años, con las sienes canosas y las manos trabajadas de electricista, examinaba atentamente los papeles, ajustándose de vez en cuando las gafas en la nariz. Cuando Liza entró en la cocina, levantó la cabeza y le dedicó esa sonrisa especial que reservaba solo para su hija. «Por fin», dijo, apartando la silla que tenía al lado. «Siéntate. Tengo algo importante que decirte». Lisa se sentó junto a su padre, notando una inusual vivacidad en sus ojos. Teddy no era una persona dada a las sorpresas. Prefería planificarlo todo con antelación, discutir los detalles y evitar las sorpresas. Pero hoy estaba claro que tramaba algo. «¿Recuerdas la casa de Mayfield Road?», preguntó acercándole una de las fotografías. En la foto se veía una casa de 2 pisos de ladrillo rojo con contraventanas blancas y una pequeña terraza. Delante de la casa crecía un árbol viejo, y a la derecha se veía un garaje para 2 coches. Lisa recordaba esa casa. Solía pasar por delante con su padre cuando era adolescente. «Claro que lo recuerdo. ¿Qué pasa con ella?» «Es mía», respondió Teddy sin más. «La compré hace un mes». Lisa miró a su padre sin comprender. Teddy había vivido en ese apartamento de 2 habitaciones durante 15 años, desde la muerte de su esposa. Nunca se había quejado de la falta de espacio, ni había hablado de querer mudarse. ¿Por qué de repente necesitaba una casa tan grande? «Papá, ¿pero por qué?» «No es para mí». Teddy acarició la mano de su hija. «Es para ti y para Randolph. Es mi regalo de boda». Lisa sintió que se le cortaba la respiración. Volvió a mirar la foto y luego los documentos que había sobre la mesa. Entre ellos había un contrato de compraventa con el nombre de Teddy Croft como comprador. «Papá, es demasiado caro». «Para mi única hija, nada es demasiado caro», la interrumpió él. «He ahorrado dinero toda mi vida pensando en qué gastarlo, y he decidido que no hay mejor uso que este». Teddy le contó que había visto el anuncio de venta de la casa hacía 2 meses. Los propietarios se mudaban a otro estado y tenían prisa por vender, por lo que el precio era razonable. Fue a ver la casa, la inspeccionó con un inspector y comprobó todas las instalaciones. La casa estaba en excelentes condiciones. Los anteriores propietarios la habían cuidado muy bien. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina grande. Enumeró Teddy mientras mostraba fotos del interior. El sótano está seco, el techo es nuevo. Y lo más importante, la zona es tranquila, pero está cerca del centro. Lisa miró las fotos de las habitaciones, imaginando cómo podría amueblar ese espacio. Una sala de estar con chimenea, una cocina espaciosa con una isla en el centro, un dormitorio principal con grandes ventanas. Era exactamente lo que había soñado, pero nunca había esperado conseguir tan pronto. ¿Y Randolph? ¿Lo sabe? «No, es una sorpresa para los dos. Quiero entregarles las llaves en la boda, delante de todos los invitados». Teddy le explicó su plan. Durante el banquete, cuando llegue el momento de los brindis y las felicitaciones, pedirá la palabra y anunciará solemnemente el regalo. Luego entregará a los recién casados un juego de llaves, símbolo de su nuevo comienzo. «¿Te imaginas las caras de los invitados?», sonrió. «Y lo más importante, ¿te imaginas la cara de Randolph?». Lisa abrazó a su padre sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Sabía los sacrificios que había supuesto esa compra. Teddy había vivido toda su vida con modestia, ahorrando en sí mismo, acumulando cada dólar. Esta casa le había costado muchos años de trabajo y renuncias a los placeres. «Gracias, papá. Es el mejor regalo del mundo». «Te lo mereces, hijita. Y Randolph también es un buen chico. Sabrá cuidar de ti». Pasaron otra hora mirando los planos de la casa y discutiendo los detalles. Teddy le mostró los planos de la primera y la segunda planta, le habló del sistema de calefacción y le explicó las características del cableado eléctrico. Como electricista profesional, revisó minuciosamente todos los aspectos técnicos y quedó satisfecho con la calidad del trabajo. «Pero no se lo digas a Randolph todavía», le advirtió al despedirse. «Que sea una sorpresa hasta el final». Lisa prometió guardar el secreto, pero ya se imaginaba lo difícil que le resultaría callarse. Quería compartir su alegría con su prometido, discutir los planes de decoración y empezar a soñar con su vida juntos en la nueva casa. Al día siguiente se reunió con Randolph en el centro comercial, donde eligieron los anillos de boda. La joyería estaba llena de escaparates resplandecientes,
Y la dependienta, una joven con una sonrisa profesional, les mostraba diferentes opciones. El diseño clásico nunca pasa de moda, decía mientras les enseñaba unos sencillos anillos de oro. Y si quieren algo más moderno, miren estos modelos con superficie mate. Randolph se probó los anillos con aire serio, como si estuviera resolviendo un importante problema técnico. Giraba la mano en diferentes ángulos, comprobaba cómo se sentía el metal en la piel y se interesaba por la resistencia de la aleación. ¿No molestará esto al trabajar?, preguntó, mostrando un anillo con un pequeño grabado. No, la superficie es lisa, sin elementos salientes, le aseguró la dependienta. Lisa eligió un anillo elegante con un fino dibujo en el borde. Le gustaba cómo le quedaba en la mano. Elegante, pero sin ser recargado. Randolph se decantó por un modelo clásico sin adornos. Cuando salieron de la tienda, Randolph propuso pasar a ver a su madre y enseñarle los anillos. Según él, Constance estaba interesada en cada detalle de los preparativos y se enfadaría si no era la primera en enterarse de la compra. ¿No sería mejor llamarla por teléfono?, sugirió Lisa. No, ella quiere verlo todo con sus propios ojos. Ya sabes cómo son las mujeres con estas cosas. Fueron a ver a Constance, que los recibió con su entusiasmo habitual. Examinó atentamente los anillos, los sostuvo a la luz y evaluó la calidad del metal. No es tan mal la elección, dictaminó. Lo clásico siempre es acertado. ¿Y qué hay del resto de los preparativos? Casi todo está listo, respondió Randolph. Solo quedan algunos detalles. ¿Qué detalles? La boda es dentro de un mes. No debería haber ningún detalle. Constance se sentó en un sillón y sacó el cuaderno en el que llevaba su propia lista de tareas para la boda. En las últimas semanas la lista se había ampliado considerablemente, ya que ella había añadido puntos en los que los novios ni siquiera habían pensado. ¿Los músicos han confirmado su participación?, preguntó. Sí. ¿Y el fotógrafo ha comprobado la iluminación del restaurante? Mamá, ya lo hemos hablado todo con él. Bien. ¿Y el transporte para los invitados? Algunas de mis amigas no conducen. Lisa se fijó en la frecuencia con la que Constance mencionaba a sus amigas. Parecía que la mitad de los preparativos de la boda estaban destinados a garantizar la comodidad de esas mujeres. Su suegra planificaba su distribución en la mesa, elegía el menú teniendo en cuenta sus preferencias y se preocupaba por su transporte. ¿Y el ramo de la novia?, continuó Constance. Vi unas rosas preciosas en la floristería, blancas, clásicas, mucho mejores que esas composiciones modernas con flores incomprensibles. Hemos encargado un ramo de peonías, dijo Liza. Estarán en temporada. ¿Peonías? Constance levantó las cejas. Pero las rosas son más tradicionales para una boda. A Lisa le gustan las peonías, defendió Randolph. Y son bonitas. Claro, claro. Es solo que las rosas simbolizan el amor, y las peonías... Se encogió de hombros. Bueno, ustedes decidirán. La conversación continuó durante media hora más, y durante ese tiempo Constance tuvo tiempo de hacer comentarios sobre el color de los manteles, la selección de aperitivos y el programa de entretenimiento. Cada uno de sus comentarios iba acompañado de frases como «solo es un consejo» o «no quiero entrometerme», pero sonaban como críticas a las decisiones tomadas. ¿Y quién coordinará todo durante el banquete?, preguntó al final. El restaurante tiene un gerente de eventos, respondió Lisa. Eso está bien, pero necesita un asistente de la familia, alguien que conozca a todos los invitados y entienda lo que es importante. Yo podría asumir ese papel. Lisa y Randolph se miraron. La idea de que Constance coordinara su boda les parecía dudosa. La suegra era una persona de principios y podía tomar decisiones sin consultar a los novios. Mamá, nosotros nos encargaremos, dijo Randolph con suavidad. No queremos molestarte en un día así. No es ninguna molestia. Para la madre del novio es un honor ayudar en la boda de su hijo. Constance guardó su libreta, pero Liza se dio cuenta de que la mujer había anotado algunos puntos más durante su conversación. Daba la impresión de que la suegra se estaba preparando para la boda con tanto esmero como la propia novia. Cuando se disponían a marcharse, Constance los acompañó hasta el coche y abrazó a su hijo para despedirse. «Randy, no olvides que no es solo tu boda», dijo en voz lo suficientemente alta como para que Liza la oyera. «Es un acontecimiento para toda nuestra familia. Debemos mostrar nuestra mejor cara». En el coche viajaron en silencio.
Lisa pensaba en las palabras de su suegra y en lo que significaba la frase «nuestra familia». ¿Incluía Constance a su nuera en ese concepto o solo se refería a ella misma y a su hijo? Tu madre está muy involucrada en los preparativos, comentó con cautela. Sí, está nerviosa. Quiere que todo salga perfecto. ¿Y a qué se refería cuando hablaba de nuestra familia? Randolph se quedó pensativo por un segundo. Bueno, tú formarás parte de la familia después de la boda. Por supuesto que se refería a todos nosotros. Entendido, pero a Lisa no le quedaba muy claro. El comportamiento de Constance indicaba que la mujer consideraba la boda como su propio evento, en el que tenía el mismo derecho a opinar que los novios, o tal vez incluso más, teniendo en cuenta su experiencia vital y su conocimiento de las tradiciones. Randy, ¿no crees que deberíamos tomar nuestras propias decisiones? Preguntó Liza. ¿Sin consejos de nadie? Eso es lo que hacemos. Mamá solo da su opinión, pero la da con mucha insistencia. Lisa, ella quiere lo mejor. Además, realmente tiene más experiencia en estos asuntos. Lisa asintió, pero pensó para sí misma que Constance solo tenía experiencia en una boda, la suya, que había tenido lugar 40 años atrás. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado en las tradiciones y los enfoques para organizar celebraciones. Pero no quería discutir. Faltaba un mes para la boda y era mejor evitar los conflictos familiares. Una vez que se casaran y empezaran a vivir por separado, la influencia de Constance disminuiría de forma natural. La mañana del lunes comenzó con una llamada de Constance a las 7:30. Lisa se despertó con el insistente trino del teléfono y durante unos segundos no pudo entender de dónde provenía el sonido. Cuando finalmente llegó al aparato, la voz de su suegra sonaba alegre y enérgica, como si la mujer llevara varias horas ocupándose de asuntos importantes. Lisa, querida, espero no haberte despertado, aunque su tono no expresaba especial pesar. Tengo algunas preguntas para ti sobre el ensayo de mañana. La boda estaba prevista para el sábado y el viernes se había programado un ensayo en el restaurante. Todos los participantes en la ceremonia debían reunirse para ensayar el orden de los actos, comprobar el equipo técnico y asegurarse de que nada saldría mal en el gran día. Escucho, dijo Liza, tratando de despertarse del todo. Necesito saber la hora exacta de inicio, porque he invitado a Dolores a que me ayude con las flores. Va a venir desde Akron especialmente para eso, y necesita planificar el viaje. Dolores era una de las amigas de Constance, una mujer de 70 años que antes se dedicaba a la floristería. Hace un mes su suegra le ofreció sus servicios, explicándole que los profesionales cobraban demasiado por un trabajo sencillo. Constance, ya hemos encargado la decoración floral en la floristería, explicó Liza con paciencia. Todo estará listo para el comienzo del banquete. Lo sé, pero Dolores puede comprobar la calidad y, si es necesario, retocar algo. Tiene muy buen gusto y muchos años de experiencia. Lisa apretó los puños mientras miraba al techo. En las últimas 2 semanas había habido muchas llamadas de este tipo. Constance encontraba nuevas formas de interferir en la organización de la boda, ofreciendo la ayuda de personas que los novios no habían solicitado. El ensayo comenzará a las 6 de la tarde, respondió secamente. Estupendo. ¿Y qué hay del programa musical? He hecho una lista de las canciones que me gustaría escuchar. Son composiciones que bailábamos el difunto Albert y yo. El difunto marido de Constance se llamaba Albert, y su suegra solía recordarlo, especialmente en el contexto de las tradiciones nupciales. Según ella, su matrimonio era ejemplar y la celebración, un ejemplo de cómo debe ser una boda auténtica. Lo discutiremos con los músicos, prometió Liza, sin querer entrar en detalles. Y otra cosa, creo que deberíamos revisar el orden de los brindis. Tradicionalmente, el primero en hablar debe ser el padre del novio, pero como Alberto no está con nosotros, ese honor me corresponde a mí. Lisa sintió cómo la irritación hervía en su interior. Habían elaborado el plan de los brindis junto con Randolph un mes antes. El primero en hablar debía ser el padre de la novia, luego los padrinos y a continuación los familiares cercanos. Constance estaba incluida en la lista, pero no en primer lugar. Ya lo hemos distribuido todo, dijo Liza con más brusquedad de la que pretendía. Por supuesto, querida, pero a veces hay que ajustar los planes de acuerdo con el protocolo. No quiero que los invitados piensen que no conocemos las normas. La conversación se prolongó durante otros 10 minutos.
tiempo en el que Constance logró plantear cuestiones sobre la distribución de los invitados en el restaurante, el menú para los niños y el programa de entretenimiento. Cada una de sus propuestas iba acompañada de referencias a las tradiciones, la experiencia o las opiniones de sus amigas. Cuando Lisa finalmente colgó el teléfono, se sentía agotada. Faltaba una hora para ir al trabajo, pero ya tenía el ánimo por los suelos. Se sirvió un café y se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba. El teléfono volvió a sonar media hora después. Esta vez era Randolph. Hola, cariño. Mamá dice que ha hablado contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Bien. Es solo que ella es muy activa. Sí, lo sé. Está nerviosa por la boda. Quiere que todo salga perfecto. Randy, ¿podrías hablar con ella? ¿Explicarle que podemos arreglárnoslas solos? ¿Hablar de qué? De que se entromete demasiado. Cada día tiene nuevas ideas, nuevas personas a las que quiere invitar para que nos ayuden. Randolph se quedó callado. Lisa oía el ruido de fondo del parque móvil. Bocinas, voces, motores en marcha. Lisa solo se preocupa por nosotros. Además, tiene experiencia en estas cosas. ¿Qué experiencia? ¿Una boda hace 40 años? No solo eso, ha ayudado a organizar bodas de conocidos, eventos religiosos. La gente suele acudir a ella en busca de consejo. Lisa se dio cuenta de que la conversación seguía un guión familiar. Randolph defendía a su madre, buscando explicaciones a su comportamiento y evitando discutir directamente el problema. No quería reconocer que Constance se estaba pasando de la raya. Está bien, dijo ella con cansancio. Nos vemos esta noche. En el trabajo, Liza intentó concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos volvían constantemente a la boda que se avecinaba. Entre atender a los clientes, revisaba la lista de tareas en su libreta, llamaba a los proveedores y aclaraba los detalles con el restaurante. Durante la pausa para comer, entró Cheryl, una compañera y amiga con la que llevaba 3 años trabajando. Cheryl era 5 años mayor que Liza. Estaba casada y tenía 2 hijos. Tenía una mente práctica y sabía dar buenos consejos. ¿Cómo van los preparativos?, le preguntó, acomodándose junto a Liza en la sala de descanso. Bien, casi todo está listo. Pareces cansada. ¿Pasa algo? Lisa dudó si contarle a su compañera los problemas familiares, pero la necesidad de hablar con alguien era más fuerte que la cautela. Mi suegra se está involucrando demasiado en los preparativos. Cada día tiene nuevas ideas, consejos, gente que quiere traer. Lo entiendo, yo tuve una situación similar. Mi madre quería controlar cada detalle. ¿Y qué hiciste? Hablé con mi marido. Le expliqué que era nuestra boda y que nosotros tomábamos las decisiones. Al final, él habló con mi madre. ¿Y si tu marido no quiere hablar con ella? Cheryl miró atentamente a su amiga. Entonces tienes un problema más grave que una suegra entrometida. Si un hombre no puede defender sus límites con sus padres, es una mala señal para el matrimonio. Liza sabía que Cheryl tenía razón, pero no quería admitir lo obvio. Randolph era un buen hombre, un compañero cariñoso, pero en su relación con su madre se convertía en un hijo obediente. Por la noche se reunieron en el restaurante para una última revisión antes del ensayo. El gerente, un hombre agradable de mediana edad llamado Graham, los llevó por el salón y les mostró cómo quedaría la decoración. Las mesas están dispuestas según su plan, explicó. La mesa principal para los novios está aquí, y los invitados se sientan en círculo. Los músicos instalarán el equipo en esa esquina. Todo se veía tal como lo habían planeado. Manteles blancos, cubiertos de plata, copas elegantes. En el centro de cada mesa había pequeños jarrones, listos para recibir los arreglos florales. ¿Y dónde estará la zona de baile?, preguntó Randolph. Retiraremos algunas mesas después de la cena, dejando espacio libre en el centro del salón. Discutieron los plazos, el orden de servicio de los platos y el momento de los brindis. Graham anotó todos los detalles en su tableta, haciendo preguntas para aclarar algunos puntos. ¿Y quién coordinará las actividades por parte de la familia?, preguntó. Nosotros mismos, respondió Liza. Y mi madre también puede ayudar, añadió Randolph. Tiene experiencia en este tipo de eventos. Lisa miró a su prometido con sorpresa, pero no dijo nada. Evidentemente, la conversación con Constance esa mañana le había impresionado. Cuando salieron del restaurante, Randolph sugirió pasar por casa de su madre para contarle lo de la inspección. Liza estaba cansada y quería irse a casa,
pero aceptó, ya que no quería crear tensión en vísperas de un día tan importante. Constance los recibió vestida de gala, como si estuviera esperando invitados. Escuchó atentamente el informe sobre la visita al restaurante y hizo preguntas detalladas sobre cada aspecto de la organización. ¿Y qué hay del micrófono para los brindis?, preguntó. Lo habrá, respondió Randolph. Bien, he preparado un discurso y me gustaría ser la primera en hablar para marcar el tono adecuado para todo el evento. Lisa sintió un nudo en el estómago. Ya había oído por la mañana que Constance tenía intención de ser la primera en hablar, pero esperaba que cambiara de opinión. Mamá, acordamos que el padre de Liza hablaría primero, dijo Randolph con suavidad. Pero, tradicionalmente, los padres del novio tienen prioridad. Es una regla de etiqueta. ¿Qué etiqueta? No pudo resistirse Liza. La habitual. Lo he leído en varias fuentes. Constance sacó recortes de revistas e impresiones de Internet. Durante las últimas semanas había recopilado toda una colección de materiales sobre tradiciones nupciales, seleccionando los fragmentos que respaldaban su postura. Aquí está claramente escrito, continuó mostrando uno de los artículos. La madre del novio inaugura la parte solemne del banquete. Liza echó un vistazo al texto. El artículo había sido escrito hacía 10 años y se refería a las tradiciones del sur de Estados Unidos, que poco tenían que ver con su situación. Constance, ya lo hemos discutido todo y hemos tomado una decisión, dijo con firmeza. Lo hemos discutido, pero sin tener en cuenta las normas. No quiero que los invitados piensen que no sabemos cómo celebrar este tipo de eventos. Randolph miraba alternativamente a su madre y a su novia, sin saber claramente cómo resolver la situación. Lisa veía que se debatía tratando de encontrar un compromiso entre las dos mujeres. Quizás podría ser la segunda, sugirió finalmente. Randy, lo habíamos acordado, le recordó Liza. Lo sé, pero si es importante para mamá. ¿Y para mí no lo es? Se hizo el silencio. Constance estaba sentada con aire triunfante. Randolph parecía desconcertado, y Liza sentía cómo la ira luchaba con la decepción. Está bien, dijo finalmente. Que sea como tu madre quiera. Liza, no hagas eso, comenzó Randolph. No, está bien. Es una tradición. Constance sonrió, satisfecha con el resultado. Guardó los recortes y comenzó a hablar sobre el contenido de su discurso. Según sus planes, la presentación debía durar unos 10 minutos e incluir la historia de la familia Hughes, recuerdos de su difunto marido y consejos para los recién casados. Lisa escuchaba distraídamente, pensando en lo que estaba pasando. Cada decisión, cada detalle de su boda, se convertía en objeto de negociación entre ella y Constance. Y Randolph siempre se ponía del lado de su madre, encontrando razones lógicas para ello. Mañana, en el ensayo, te mostraré dónde es mejor colocar el micrófono, continuó Constance. Y le explicaré a Dolores cómo colocar las flores. ¿Dolores?, repitió Randolph. Mi amiga. Ella ayudará con la decoración floral. Mamá, pero lo hemos encargado todo en la floristería. Lo sé, pero una opinión profesional nunca viene mal. Lisa se levantó de la silla. Tengo que irme a casa. Mañana tengo que trabajar y luego hay ensayo. Por supuesto, querida. Constance se levantó tras ella. Y no te preocupes por nada. Me encargaré de que todo salga perfecto. En el coche viajaron en silencio. Liza miraba por la ventana las luces nocturnas de Cleveland, mientras Randolph conducía concentrado, lanzándole miradas de vez en cuando. Lisa, entiendo que estés molesta, dijo finalmente. ¿De verdad? Mamá solo está nerviosa. Para ella es un día importante. Para mí también. Claro, no es eso lo que quería decir. ¿Y qué querías decir, Randy? Se detuvo en un semáforo en rojo y se volvió hacia ella. Lo que me importa es que las dos sean felices. Y estoy tratando de encontrar soluciones que satisfagan a todos. ¿Y si no hay tal solución? La encontraremos. Siempre se puede llegar a un acuerdo. Lisa sintió, pero en su interior no estaba de acuerdo. Hay cosas que no se pueden resolver con un compromiso. A veces hay que tomar una decisión, y Randolph aún no estaba preparado para hacerlo. Mañana todo saldrá bien, añadió cuando llegaron a su casa. Y pasado mañana tendremos la boda más bonita del mundo. Lisa le dio un beso de despedida y salió del coche. Randolph tenía razón en una cosa. Mañana todo tenía que salir bien. Demasiada gente había trabajado para que ese día fuera especial.
La cuestión era de quién sería ese día. La mañana del sábado comenzó con lluvia. Pequeñas gotas golpeaban el cristal, convirtiendo el mundo fuera de la ventana en una difusa acuarela de tonos grises y marrones. Lisa se despertó a las 7:30 y permaneció inmóvil durante unos minutos, escuchando el sonido del agua que caía por los canalones. Se consideraba que la lluvia en el día de la boda era un mal presagio, pero Lisa no era supersticiosa. Creía en la planificación, la preparación y el sentido común. Y la lluvia es simplemente un fenómeno meteorológico que no se puede controlar. El teléfono sonó exactamente a las 7 de la mañana. Era Cheryl, la madre de Lisa, que se ofrecía a ayudarla con los preparativos. ¿Cómo estás, novia?, preguntó alegremente su amiga. ¿Lista para el día más importante de tu vida? Más lista que nunca, respondió Lisa, levantándose de la cama. ¿No te has arrepentido de ser mi dama de honor? Para nada, ya voy hacia tu casa con café y croissants. Y con la manicurista, porque he decidido que necesitas unas uñas perfectas para las fotos. Cheryl era una persona práctica, capaz de organizar cualquier evento. Cuando Lisa le pidió que fuera su dama de honor, se encargó inmediatamente de coordinar todos los preparativos del día de la boda. En una hora, el apartamento de Lisa se convirtió en un auténtico centro de operaciones. La manicurista se instaló junto a la mesita del salón. La peluquera colocó sus herramientas en el baño y la maquilladora preparó los cosméticos en el dormitorio. Cheryl coordinaba las acciones de todos los especialistas, controlando el tiempo y el orden de los procedimientos. Primero la manicura, luego el peinado y por último el maquillaje, ordenó. Tenemos 4 horas para convertir a Lisa en una princesa. Lisa se sumergió en el proceso de transformación. La manicurista trató cuidadosamente las uñas, aplicando una capa base de color marfil. La peluquera discutía las opciones de peinado, mostrando fotos de peinados de revistas. Algo clásico pero no aburrido, explicaba Lisa sus deseos. Que combine con el vestido y no se deshaga mientras bailo. Entendido, un moño alto con algunos mechones sueltos cerca de la cara. Elegante y práctico. Fuera la lluvia iba amainando poco a poco, dando paso a una ligera llovizna. Los rayos del sol se abrían paso a través de las nubes, creando manchas de luz en movimiento en las paredes. El tiempo está mejorando, comentó Cheryl, mirando por la ventana. Por la tarde estará despejado. A las 11:30 sonó el teléfono. Era Randolph, que llamaba desde la casa de su madre, donde se estaba preparando para la ceremonia. Hola, guapa. ¿Qué tal? Genial. Me estoy convirtiendo en novia bajo la supervisión de profesionales. Aquí tenemos un pequeño caos, rió él. Mamá corre de un lado a otro de la casa, revisando mi traje, planchando la camisa, que ya estaba perfectamente planchada. Que se preocupe, es su único hijo el que se casa. Pregunta si todo está listo por tu parte. Si necesitas ayuda, dile que todo está bajo control. Lisa oyó la voz de Constance al otro lado del teléfono, que le decía algo a su hijo. Sonaba preocupada e insistente. Mamá quiere saber si Dolores ya ha llegado con las flores, dijo Randolph. ¿Dolores? Lisa frunció el ceño. Creía que las flores las traerían de la floristería. Sí, pero mamá le ha pedido a Dolores que compruebe la calidad y que si es necesario, haga algún retoque. Randy, ya lo hemos hablado. Nada de gente extra. Lisa, no te preocupes. Dolores solo comprobará que todo está en orden. No cambiará nada sin consultarlo antes. Lisa sintió la irritación habitual, pero decidió no estropear el ánimo, ni el suyo, ni el de los demás. El día de la boda no es el mejor momento para aclarar las cosas. De acuerdo, nos vemos en la iglesia. Hasta luego, mi querida esposa. La palabra esposa sonó inusual y emocionante. En unas horas se convertiría en la esposa de Randolph Hughes. Tomaría su apellido y comenzaría una nueva vida. La peluquera terminó el peinado a las 12:30. El cabello de Lisa estaba recogido en un elegante moño con varios mechones finos que enmarcaban su rostro. El peinado tenía un aspecto solemne, pero no recargado. Ahora el maquillaje, anunció la maquilladora, sentando a Lisa frente al espejo. Vamos a crear el look de una novia clásica. La mujer trabajaba con cuidado y profesionalidad, aplicando la base, corrigiendo el tono de la piel y resaltando los ojos. Lisa observaba cómo cambiaba su reflejo en el espejo. El maquillaje era discreto, pero expresivo. Resaltaba la belleza natural sin convertir el rostro en una máscara. Dejaremos los labios casi naturales, explicó la maquilladora.
un brillo rosado que no se imprimirá en las copas ni durante los besos. A las 2 horas todos los procedimientos habían finalizado. Lisa se miró en el gran espejo y vio a una auténtica novia. El peinado, el maquillaje, las uñas pintadas, todo parecía armonioso y festivo. «Es hora de ponerse el vestido», anunció Cheryl solemnemente. El vestido de novia colgaba de un perchero especial en el dormitorio. La seda blanca brillaba bajo los rayos del sol que se colaban a través de las cortinas. Los detalles de encaje creaban un elegante patrón en la tela. El vestido no era demasiado pomposo, pero sin duda era festivo. Cheryl y la maquilladora ayudaron a Liza a ponerse el vestido con cuidado. Abrocharon los numerosos botones pequeños de la espalda y alisaron los pliegues del dobladillo. El toque final fue el velo, una larga tela de encaje que llegaba hasta la cintura. «Estás preciosa», dijo Cheryl, dando un paso atrás para apreciar el resultado. Lisa volvió a mirarse en el espejo y vio a la novia de sus sueños. El vestido le quedaba perfecto, resaltando sus virtudes y ocultando sus defectos. Estaba elegante, femenina y feliz. A las 3 en punto llegó su padre. Teddy Croft vestía su mejor traje, uno azul oscuro que solo se ponía en ocasiones especiales. Tenía el cabello canoso cuidadosamente peinado y el rostro resplandeciente de orgullo. «Dios mío», dijo al ver a su hija, «eres una auténtica princesa». «Gracias, papá. Tú también estás muy guapo». Teddy abrazó a su hija con cuidado, tratando de no arrugarle el vestido ni estropearle el peinado. En sus ojos brillaban lágrimas que intentaba contener. «¿Estás lista para ir a la iglesia?», preguntó. «Estoy lista». Se subieron al coche decorado con cintas que Teddy había alquilado especialmente para ese día. Cheryl se sentó en el asiento delantero y Liza se acomodó en el trasero, tratando de no arrugar el dobladillo del vestido. La iglesia de la Santísima Trinidad estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo edificio de ladrillo rojo con altas ventanas ojivales. Lisa y Randolph eligieron este lugar no por motivos religiosos, sino porque era bonito y tradicional. En la entrada les recibió el coordinador de la ceremonia, un hombre mayor con un traje sobrio que se encargaba de que todo saliera según lo previsto. Acompañó a Liza a una sala separada para la novia, donde ella pudo arreglarse antes de que comenzara la ceremonia. «Los invitados ya se están reuniendo», informó el coordinador. «El novio y su padrino ya están en sus sitios. Empezamos en 15 minutos». Lisa miró por la ventana de la sala y vio cómo llegaban los coches a la iglesia. Personas vestidas de gala subían los escalones y entraban en el edificio. Entre ellos reconoció a compañeros de trabajo, vecinos y amigos de Randolph. «¿Estás nerviosa?», preguntó Cheryl. «Un poco, pero es una emoción positiva». «Así es. Hoy es tu día». En la sala de la iglesia sonaba una suave música de órgano. Los invitados se sentaban en sus asientos, conversando en voz baja. El ambiente era solemne y alegre al mismo tiempo. El coordinador regresó y anunció que era hora de comenzar. Lisa se levantó, se alisó el vestido y tomó el ramo de peonías blancas. Su padre le ofreció el brazo. «¿Estás lista, princesa?» «Lista, papá». Las puertas de la iglesia se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial. Todos los invitados se levantaron de sus asientos y se volvieron hacia la entrada. Lisa dio el primer paso por el pasillo entre las filas, cogida de la mano de su padre. Al final del pasillo estaba Randolph, vestido con un smoking negro, camisa blanca y pajarita. Tenía un aspecto solemne y emocionado, y cuando vio a la novia, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Junto a él estaba el padrino, Cole, el mismo compañero del parque móvil del que Randolph había hablado hacía un mes. El hombre sonrió y saludó a Liza con la cabeza. En la primera fila a la derecha estaba Constance, con un elegante traje beige y un sombrero con un pequeño velo. Parecía solemne y un poco tensa, siguiendo atentamente cada movimiento de la novia. A la izquierda, en la primera fila, estaba Teddy, que en unos segundos ocuparía su lugar junto a los demás invitados, tras entregar a su hija al novio. Liza caminaba lentamente por el pasillo, sintiendo las miradas de todos los presentes. La música del órgano creaba un fondo solemne, y la luz del sol, que se filtraba a través de las vidrieras, teñía su vestido de tonos iridiscentes. Cuando llegó al altar, su padre la besó en la mejilla y le entregó la mano a Randolph. El novio tomó su mano entre las suyas y le susurró al oído. «Estás increíblemente guapa». El pastor, un hombre canoso de rostro bondadoso,
comenzó la ceremonia. Habló del matrimonio como la unión de dos corazones, de la importancia del respeto y el apoyo mutuos, de que la familia es la base de la sociedad. Lisa escuchaba las palabras familiares, pero sus pensamientos estaban ocupados con otras cosas. Miró a Randolph, que estaba a su lado, e intentó imaginar su futuro juntos. Una casa compartida, la vida cotidiana, las alegrías y las dificultades de la vida familiar. Randolph Hughes, dijo solemnemente el pastor, ¿aceptas a Liza Croft como tu legítima esposa? ¿Prometes amarla y protegerla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe? Sí, lo acepto y lo prometo, respondió Randolph con claridad. Liza Croft, ¿aceptas a Randolph Hughes como tu legítimo esposo? ¿Prometes amarlo y apoyarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe? Sí, lo acepto y lo prometo, dijo Liza, mirando a los ojos a su novio. Intercambiaron los anillos, repitiendo las palabras del pastor para jurar fidelidad. Las alianzas de oro que habían elegido hacía un mes ahora adornaban sus dedos anulares. Por el poder que me confieren la Iglesia y el Estado, os declaro marido y mujer, proclamó el pastor. Podéis besar a la novia. Randolph levantó el velo y besó suavemente a Liza. La sala estalló en aplausos. Sonó la música festiva y los invitados comenzaron a felicitar a los recién casados. La ceremonia había terminado. Lisa era ahora la señora Hughes, la esposa del hombre al que llevaba 4 años amando. Les esperaban un banquete, bailes y felicitaciones de amigos y familiares. El restaurante Lakeside Taverns recibió a los recién casados y a los invitados con una decoración festiva y una cálida iluminación. La sala estaba decorada con cortinas blancas y flores frescas, y sobre las mesas había candelabros de plata con velas encendidas. Las grandes ventanas ofrecían una vista del lago, donde se reflejaban los últimos rayos del sol poniente. Lisa y Randolph ocuparon sus lugares en la mesa principal, desde donde se veía bien a todos los invitados. 40 personas se sentaron en 6 mesas redondas, conversando animadamente y disfrutando del ambiente festivo. Los camareros servían champán y aperitivos ligeros, mientras el chef preparaba los platos principales. Constance estaba sentada en la primera mesa a la derecha de los recién casados, rodeada de sus amigas. La mujer parecía satisfecha e importante, recibiendo felicitaciones y contando cómo había preparado a su hijo para este día. Junto a ella se sentó Dolores, que se pasó toda la noche presumiendo de haber revisado personalmente los arreglos florales. A la mesa de la izquierda se sentaba Teddy Croft junto con los compañeros de trabajo de Liza en la farmacia y varios vecinos. El padre de la novia estaba tranquilo y concentrado, mirando de vez en cuando el reloj y anotando algo en una pequeña libreta. Evidentemente, se estaba preparando para el momento importante de la noche. El maestro de ceremonias, un enérgico hombre de mediana edad llamado Patrick, anunció el comienzo de la parte oficial del banquete. Se presentó a los invitados, habló sobre el programa de la velada e invitó a todos a levantar sus copas por la salud de los recién casados. Queridos amigos, dijo Patrick por el micrófono, hoy nos hemos reunido aquí para celebrar la unión de dos personas maravillosas. Lisa y Randolph comienzan una nueva etapa en sus vidas y tenemos el honor de ser testigos de este hermoso acontecimiento. Los invitados levantaron sus copas y la sala se llenó del tintineo del cristal. Liza sintió emoción y gratitud hacia las personas que habían venido a compartir ese día con ellos. Entre los invitados había quienes la conocían desde la infancia, compañeros de trabajo y nuevos amigos del círculo de Randolph. Los camareros comenzaron a servir el primer plato, crema de calabaza con jengibre. Las conversaciones en las mesas se hicieron más tranquilas. La gente se concentró en la comida y el vino. El ambiente era relajado y alegre. Constance se levantó de su asiento y se dirigió a la mesa principal. Se acercó a Randolph y le susurró algo al oído. Su hijo asintió y se levantó de la mesa. «Mamá quiere decir algo antes de los brindis», le explicó a Liza. Constance tomó el micrófono del maestro de ceremonias y se dirigió a los invitados. La mujer hablaba con seguridad y solemnidad, como alguien acostumbrado a hablar en público. «Queridos invitados, permítanme decir unas palabras como madre del novio. Hoy es un día especial no solo para Randolph y Liza, sino también para toda nuestra familia. Mi hijo ha encontrado una compañera maravillosa y doy la bienvenida de todo corazón a Liza, a la familia Hughes.
Lisa sonreía mientras escuchaba el discurso de su suegra, pero por dentro estaba tensa. Recordaba la llamada telefónica de esa mañana y las discusiones sobre quién debía hablar primero. Mi difunto marido Albert soñaba con ver la boda de su hijo, continuó Constance. A menudo decía que la familia es lo más importante en la vida de una persona. Y hoy, al ver a nuestros recién casados, sé que estaría orgulloso de este día. El discurso duró unos 5 minutos e incluyó recuerdos de la infancia de Randolph, historias sobre las tradiciones familiares y deseos de felicidad para los recién casados. Los invitados escucharon con atención, aplaudiendo de vez en cuando. Cuando Constance terminó, le pasó el micrófono al presentador y volvió a su sitio. Patrick le agradeció sus emotivas palabras y anunció la continuación del programa. Los camareros trajeron los platos principales: pollo asado con hierbas, salmón al horno y verduras a la parrilla. Las conversaciones en las mesas se reanudaron con renovado vigor. La gente comentaba la ceremonia, compartía recuerdos y hacía planes para el futuro. Teddy Croft se levantó de su asiento y se dirigió al presentador. Estaba un poco nervioso, pero se mostraba seguro. Llevaba en las manos una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Patrick, ¿puedo decir unas palabras?», preguntó. «Por supuesto, señor Croft. La palabra es para el padre de la novia». Teddy tomó el micrófono y sonrió a su hija. Lisa sintió que su corazón latía más rápido. Sabía que su padre le tenía preparada una sorpresa, pero no esperaba que la anunciara tan pronto. «Queridos Liza y Randolph», comenzó Teddy, «hoy se han convertido en una familia y quiero regalarles algo especial. Algo que les ayude a comenzar su vida juntos». Abrió una cajita y sacó un llavero con forma de corazón. Las llaves brillaban a la luz de las lámparas, atrayendo la atención de todos los invitados. «Estas llaves son de la casa de Mayfield Road, la casa que ahora os pertenece. Es mi regalo de boda para la joven pareja». La sala estalló en aplausos y vítores. Los invitados se levantaron de sus asientos para felicitar a los recién casados por tan generoso regalo. Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Randolph estaba atónito. Se levantó de la mesa y abrazó a su suegro, agradeciéndole su increíble generosidad. Luego tomó las llaves en sus manos y las miró atentamente, como si no pudiera creer que fuera real. «Gracias, Teddy», dijo por el micrófono. «Es el mejor regalo que podríamos haber recibido». Teddy les contó a los invitados sobre la casa. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina espaciosa, un garaje para 2 coches. Describió la tranquilidad de la zona, la cómoda ubicación y los acabados de calidad. Según él, la casa era ideal para una familia joven. «Que esta casa sea un lugar donde sean felices durante muchos años», concluyó su discurso. Los aplausos se prolongaron durante varios minutos. Los invitados comentaron el regalo, admiraron la generosidad del padre de la novia y felicitaron a los recién casados. El ambiente en la sala se volvió aún más alegre y festivo. Randolph seguía sosteniendo las llaves en sus manos, girándolas en diferentes ángulos. Estaba claramente emocionado y conmovido por el regalo. Luego se levantó de la mesa y se dirigió a su madre. «Mamá, mira», dijo, mostrando las llaves. «Tenemos nuestra propia casa». Constance tomó las llaves y las examinó atentamente. En su rostro se reflejaba una expresión de sorpresa y cierta confusión. «Es un regalo realmente generoso», dijo. «Quiero que tú también tengas acceso a nuestra casa», continuó Randolph. «Ahora eres la abuela de la familia, aunque todavía no tienes nietos». Le entregó las llaves a su madre. «Siéntete como en tu casa. Ven cuando quieras». Constance tomó las llaves con una expresión de gratitud e importancia. Para ella, era una señal de que su hijo no se olvidaba de su madre al casarse. «Gracias, querido. Cuidaré de tu casa como si fuera la mía». Lisa observaba la escena con creciente inquietud. No esperaba que Randolph le diera inmediatamente las llaves de su casa a su madre. La casa era un regalo de su padre, un símbolo de su independencia como joven familia. Pero había demasiada gente en la sala como para discutir eso ahora. Lisa sonrió y agradeció a los invitados sus felicitaciones, tratando de no mostrar su desconcierto. La cena continuó. Los camareros sirvieron el postre, una tarta de 3 pisos con crema blanca y bayas frescas. Patrick propuso a los recién casados que cortaran el pastel juntos, lo que simbolizaba su unión. Randolph y Liza tomaron el cuchillo y juntos hicieron el primer corte.
El fotógrafo capturó ese momento y los invitados volvieron a aplaudir con entusiasmo. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias, es el momento de las actuaciones especiales. Tenemos a varias personas que quieren compartir sus pensamientos sobre los recién casados. Constance se enderezó en su silla, esperando que la invitaran a hablar de nuevo. Pero Patrick se dirigió al otro lado de la sala. La primera en hablar será nuestra hermosa novia, Lisa. Ha preparado unas palabras especiales de agradecimiento para todos los presentes. Lisa sintió cómo se le encogía el corazón. Realmente había preparado un pequeño discurso, pero tenía pensado pronunciarlo más tarde, hacia el final de la velada. Ahora, después del episodio de las llaves, quería decir algo diferente. Randolph y Constance se volvieron bruscamente hacia la mesa principal. En sus rostros se reflejó una expresión de inquietud y desconcierto. Evidentemente, no esperaban que Lisa hablara en ese momento. Lisa, repitió el presentador, tendiéndole el micrófono. Tiene la palabra. Lisa permaneció de pie con el micrófono en la mano, sintiendo las miradas de los 40 invitados sobre ella. La sala se quedó en silencio, esperando sus palabras. Randolph permanecía inmóvil, con una mezcla de curiosidad y inquietud en el rostro. Constance se mantenía erguida en su silla, pero sus manos apretaban con fuerza el mantel. «Queridos amigos», comenzó Lisa con voz tranquila, «gracias por venir a compartir con nosotros este día tan especial. Para mí es muy importante que estén todos aquí». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Por su cabeza pasaban diferentes opciones de lo que podía decir. El discurso de agradecimiento que había preparado de antemano ahora le parecía inapropiado después de lo que había pasado con las llaves. «Hoy me he convertido en parte de una nueva familia», continuó, mirando directamente a Constance. «Y quiero decir que la familia no es solo un vínculo sanguíneo. Son personas que se respetan mutuamente, se apoyan en los momentos difíciles y toman decisiones importantes juntas». En la sala se mantuvo un silencio absoluto. Los invitados escuchaban atentamente, sin entender todavía a dónde quería llegar la novia. Teddy Croft estaba sentado con aire preocupado, sintiendo que algo no iba bien. «Mi padre nos ha hecho un regalo increíble», dijo Lisa, volviéndose hacia Teddy y sonriéndole. «La casa donde mi marido y yo construiremos nuestra vida juntos. Es un símbolo de nuestra independencia, de nuestro nuevo comienzo». Randolph se relajó un poco, pensando que se trataba precisamente de un agradecimiento a su suegro, pero Constance seguía mirando fijamente a la cara de su nuera. «Sin embargo, he notado que algunas personas creen que pueden tomar decisiones por nosotros». La voz de Lisa se volvió más firme. «Como si nuestra casa, nuestra boda, nuestra vida fueran algo de lo que se puede disponer sin nuestro consentimiento». Varios invitados se miraron entre sí, sintiendo el cambio en el ambiente. Cheryl, sentada en la mesa de al lado, observaba atentamente a su amiga, dispuesta a apoyarla en cualquier momento. «Hoy he visto cómo las llaves de la casa que me regaló mi padre se entregaban a una persona que no tiene nada que ver con ese regalo», dijo Lisa lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. «Se hizo sin mi conocimiento ni consentimiento». Randolph levantó bruscamente la cabeza y Constance palideció. Comprendieron que Lisa se refería precisamente al momento en que Randolph le había entregado las llaves a su madre. «Entiendo que los familiares mayores quieran ayudar a una familia joven», continuó Lisa, «pero ayudar y controlar son cosas diferentes. Cuando alguien cree que puede sentirse dueño de una casa que no le pertenece, eso ya no es ayudar». El silencio en la sala se volvió tenso. Los invitados comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando un conflicto familiar. Algunos miraban sus platos, sin querer cruzar la mirada con los protagonistas del drama. «El matrimonio es la unión de dos personas que prometen ser socios en igualdad de condiciones», dijo Lisa con voz más segura. «Esto significa que las decisiones se toman juntos y no bajo la presión de los familiares. Esto significa que todos deben respetar los límites de la familia». Constance dejó el mantelito sobre la mesa y se levantó de su asiento. Su rostro expresaba indignación y resentimiento. «Lisa, creo que has malinterpretado la situación», dijo en voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «No, Constance, lo he entendido perfectamente», respondió Lisa, sin apartar la mirada de ella. «He entendido que algunas personas creen que la edad les da derecho a entrometerse en la vida de los demás». Randolph finalmente se levantó de la mesa. «Lisa, quizá no deberíamos discutir esto aquí», intentó razonar con su esposa.
¿Y dónde se debe discutir, Randy? Le respondió Lisa. Tu madre tomó la decisión de entregar las llaves públicamente, delante de todos. ¿Por qué mi respuesta tiene que ser privada? Pero es un asunto familiar. Exacto. Los asuntos familiares deben resolverse en familia. Es decir, tú y yo. No tu madre de forma unilateral. Los invitados se quedaron hipnotizados, observando el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Los camareros se quedaron paralizados junto a las paredes, sin saber si continuar con el servicio o desaparecer. Constance se acercó a la mesa principal. Solo quería ayudar, dijo en tono justificativo. Randy es mi único hijo y me preocupa su bienestar. Preocuparse y controlar son dos cosas diferentes, respondió Liza. La ayuda se ofrece, no se impone. La ayuda se pide, no se exige. No he obligado a nadie. ¿De verdad? ¿Y quién decidió qué flores debían haber en la boda? ¿Quién hizo la lista de invitados que yo no conozco? ¿Quién cambió el plano de distribución de los asientos e insistió en ser la primera en entrar? Cada pregunta de Liza daba en el blanco. Constance abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. ¿Y quién dio la orden de traer a Dolores a nuestra boda para comprobar las flores que nosotros mismos habíamos encargado? Dolores, sentada junto a Constance, se encogió en su silla, lamentando claramente haber aceptado participar en esta aventura. Teddy Croft se levantó de su asiento y se dirigió a la mesa principal. Se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando y quiso apoyar a su hija. Lisa tiene razón, dijo con firmeza. La casa es mi regalo para los recién casados, para ellos y para nadie más. Pero yo soy la madre de Randolph, exclamó Constance. Y yo lo respeto, respondió Teddy. Pero ser madre no significa tener derecho a disponer de la vida de un hijo adulto. Randolph se encontraba entre las dos mujeres, mirando alternativamente a una y a otra. Su rostro expresaba la confusión y el tormento de alguien que se debate entre exigencias contradictorias. Mamá, tal vez realmente valga la pena, comenzó a decir con incertidumbre. ¿Qué, Randy? Preguntó Constance bruscamente. ¿Vale la pena traicionar a tu madre por una mujer a la que solo conoces desde hace 4 años? ¿Cuánto tiempo hay que conocer a una persona para respetar sus límites? Intervino Lisa. ¿O el respeto depende del tiempo que llevas conociéndola? Algunos invitados comenzaron a hablar en voz baja. El ambiente festivo se evaporó por completo, dando paso a la tensión de una disputa familiar. Cheryl se levantó de su asiento y se acercó a su amiga. Lisa, quizás deberíamos continuar esta conversación en otro lugar, sugirió con delicadeza. No, Cheryl, respondió Liza, negando con la cabeza. Todas estas decisiones se tomaron públicamente, a la vista de todos. Que la respuesta también sea pública. Volvió a coger el micrófono, que había dejado sobre la mesa durante su intercambio de palabras con Constance. Queridos invitados, perdón por haberles hecho presenciar este conflicto, pero a veces hay que decir la verdad abiertamente para que todos comprendan dónde están los límites. Lisa respiró hondo, reuniendo fuerzas para la parte final de su discurso. Le agradezco a mi padre por este hermoso regalo. Les agradezco a todos ustedes por venir a felicitarnos. Y le agradezco al destino por haberme permitido casarme con el hombre que amo. Randolph levantó la cabeza, esperando que su esposa dijera algo conciliador. Pero también espero que hoy todos hayan entendido que nuestra familia está formada por 2 personas. Randolph y yo. Todos los demás son familiares a los que queremos y respetamos, pero que no tienen derecho a tomar decisiones por nosotros. Dejó el micrófono sobre la mesa y se sentó en una silla. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Constance estaba de pie, pálida, apretando las llaves de la casa en la mano. Sus amigas la miraban con simpatía, pero ninguna se atrevía a hablar. Randolph se dejó caer lentamente en su silla. Parecía un hombre que hubiera sufrido un accidente de coche. Desconcertado, conmocionado, sin entender lo que había pasado. Teddy se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. Lo has hecho muy bien, le dijo en voz baja. A veces hay que decir la verdad, aunque duela. El presentador Patrick, un profesional con muchos años de experiencia, comprendió que la situación requería una intervención delicada. Estimados invitados, dijo por el micrófono, hagamos una pausa. Los músicos tocarán ahora varias composiciones y nosotros podremos estirar las piernas y charlar un rato. Los músicos, sentados en un rincón de la sala, comenzaron a tocar una composición instrumental.
Los invitados comenzaron a levantarse poco a poco de sus asientos, formando pequeños grupos para comentar lo sucedido. Constance seguía de pie junto a la mesa principal, pero ahora sus amigas se habían acercado a ella. La rodearon, consolándola y apoyándola. Dolores le susurraba algo al oído, mientras las otras mujeres asentían y lanzaban miradas hostiles a Lisa. Por el contrario, los compañeros de Liza de la farmacia se reunieron a su alrededor para expresarle su apoyo. Cheryl se sentó a su lado y le tomó la mano a su amiga. «Hiciste lo correcto», le dijo en voz baja. «Alguien tenía que poner los puntos sobre las íes. No quería montar un escándalo en mi propia boda», admitió Liza. «Pero cuando vi a Randy darle las llaves a su madre, lo entiendo». Fue la gota que colmó el vaso. Randolph seguía sentado en la silla, mirando al vacío. Cole, su padrino y compañero de trabajo, se acercó a él. «Es una situación difícil», dijo con simpatía. «No sé qué hacer», admitió Randolph. «Liza tiene razón, pero mi madre no lo hace por maldad. Quizás no con mala intención, pero el resultado ha sido doloroso», comentó Cole. «Tu mujer tenía derecho a enfadarse». Teddy observaba lo que sucedía con el corazón encogido. Quería hacer feliz a su hija, pero su regalo había acabado provocando un conflicto. El padre se acercó a Constance, que todavía sostenía las llaves. «Constance», le dijo, «¿no sería mejor devolver las llaves a los recién casados? Deja que ellos decidan a quién se las dan». La mujer lo miró indignada. «Estas llaves me las dio mi hijo. Dijo que debía sentirme como la dueña de su casa». «Pero yo les regalé la casa», le recordó Teddy con suavidad. «Y se la regalé a ellos dos, no a toda la familia». «Entonces todos están en mi contra», dijo Constance con resentimiento. «Incluso aquellos que deberían entender lo que significa ser padre». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del salón. Sus amigas la siguieron rápidamente, lanzando miradas de reprobación a los recién casados. La sala se quedó aún más silenciosa. Muchos invitados se sentían incómodos, sin saber cómo reaccionar ante el drama familiar del que habían sido testigos. Lisa se levantó de su asiento y se acercó a su marido. «Randy, siento que haya pasado esto», dijo con sinceridad. «No quería montar una escena». Randolph la miró. «¿Pero querías decir la verdad?» «Sí, quería». Él asintió con la cabeza, reflexionando sobre sus palabras. «Entiendo por qué te has enfadado. Es solo que no esperaba que lo dijeras aquí, delante de todos». «¿Y dónde si no? En casa siempre encuentras excusas para las acciones de mi madre. Necesitaba que me escucharas de verdad». Randolph se levantó lentamente y abrazó a su esposa. «Te he escuchado», dijo en voz baja, «y pensaré en lo que has dicho». Los músicos seguían tocando la melodía de fondo, pero el ambiente en la sala había cambiado radicalmente. Los invitados se dividieron en varios grupos, cada uno de los cuales discutía lo sucedido desde su punto de vista. Los camareros maniobraban con incertidumbre entre las mesas, sin saber si debían continuar con el servicio o era mejor esperar a que se aclarara la situación. Constance regresó al salón 10 minutos después, acompañada por Dolores y otras dos amigas. La mujer se mantenía con dignidad, pero era evidente que estaba nerviosa y ofendida. Seguía apretando con fuerza las llaves de la casa en su mano derecha, como si temiera que intentaran quitárselas por la fuerza. «No voy a marcharme de la boda de mi propio hijo por el berrinche de una niña maleducada», anunció en voz lo suficientemente alta como para que la oyeran en las mesas vecinas. «Me educaron para respetar las tradiciones familiares». Dolores asintió con la cabeza, apoyando a su amiga, mientras que las demás mujeres lanzaban miradas de desaprobación hacia la mesa principal. Daba la impresión de que la celebración nupcial se había convertido en un campo de batalla entre dos bandos. Liza estaba sentada junto a su marido, tratando de mantener la calma. Era consciente de que su intervención había provocado una oleada de reacciones negativas entre los amigos de su suegra, pero no se arrepentía de lo que había dicho. Había guardado silencio durante demasiado tiempo, permitiendo que Constance se entrometiera en sus vidas. Teddy Croft se acercó a la mesa donde estaban sentados los compañeros de Randolph del parque móvil. Los hombres discutían lo sucedido en voz baja, sin saber claramente qué postura adoptar en el conflicto familiar. «Chicos», les dijo el padre de la novia, «entiendo que la situación es desagradable, pero mi hija tenía derecho a defender sus límites». Cole, el padrino del novio, asintió con comprensión.
A veces las mujeres no se entienden, dijo diplomáticamente. Es algo que ocurre en muchas familias. No se trata de que sean mujeres, replicó Teddy. Se trata de que una de ellas no sabe respetar el espacio personal de los demás. Los demás hombres se miraron entre sí, sin querer entrar en discusiones sobre problemas familiares. Habían acudido a la boda para celebrar un acontecimiento feliz, no para participar en el análisis de conflictos. Mientras tanto, Cheryl organizó un grupo de apoyo para Liza entre sus colegas y vecinas. Las mujeres se reunieron alrededor de la mesa principal para expresar su solidaridad con la joven esposa. Has actuado con valentía, le dijo una de ellas. Muchas personas simplemente aguantan ese comportamiento durante años. Hay suegras de todo tipo, añadió otra, pero esta claramente ha cruzado todos los límites. ¿Y tu marido?, preguntó la tercera. ¿Te apoya? Lisa miró a Randolph, que estaba sentado a su lado, con la mirada fija en la mesa. Parecía confundido y abatido, como si no pudiera aceptar lo que estaba pasando. Randy necesita tiempo para pensar en todo, respondió ella diplomáticamente. En realidad no estaba segura de qué postura adoptaría su marido. 4 años de relación le habían demostrado que Randolph siempre intentaba evitar los conflictos entre ella y su madre, buscando compromisos donde no los había. El presentador Patrick observaba el desarrollo de los acontecimientos con preocupación profesional. En 20 años de trabajo, había visto diferentes dramas familiares en bodas, pero rara vez se producía una confrontación tan abierta. Normalmente, los conflictos se producían entre bastidores y la parte pública se mantenía cortés. Se acercó a los recién casados para discutir el programa restante. ¿Cómo quieren continuar la velada?, preguntó Contacto. Tenemos previsto seguir bailando, hacer más brindis, cortar la tarta. Sigamos como habíamos planeado, decidió Lisa. No vale la pena estropear la fiesta al resto de los invitados por culpa de una sola persona. Randolph levantó la cabeza. ¿Y si mamá se marcha? Es su decisión, respondió su esposa. No echamos a nadie. Patrick asintió y anunció por el micrófono la continuación del programa. Los músicos comenzaron a tocar una melodía más alegre, invitando a los invitados a bailar. Varias parejas se levantaron de sus asientos y se dirigieron al centro del salón, donde se había habilitado una pista de baile. Pero la mayoría de los presentes continuaron discutiendo el conflicto, divididos en dos bandos, los partidarios de la novia y los defensores de la suegra. El ambiente seguía siendo tenso. Constance se sentó ostentosamente de espaldas a la mesa principal, hablando con sus amigas. De vez en cuando pronunciaba frases en voz alta dirigidas a toda la sala. En mi época, las nueras respetaban a los mayores de la familia, decía. Entendían que la experiencia y la sabiduría merecían reconocimiento. Por supuesto, querida, secundaba Dolores. Los jóvenes de hoy en día son demasiado arrogantes. Creen que pueden prescindir de los consejos de la generación mayor. Dediqué toda mi vida a criar a mi hijo, continuó Constance con amargura en la voz. Lo crié sola después de la muerte de mi marido, y esta es la gratitud que recibo. Estas palabras llegaron hasta la mesa principal. Randolph apretó los puños y se sonrojó por la vergüenza. Sabía que su madre estaba tratando de hacerle sentir culpable, y eso le enfurecía. «Mamá, ya basta», dijo levantándose de su asiento y dirigiéndose a la mesa de ella. «¿Ya basta de qué?», se sorprendió Constance. «¿Que pare?» «Deja de montar un espectáculo», respondió su hijo con firmeza. «Nos hemos casado para celebrarlo con nuestros seres queridos, no para discutir». Las amigas de Constance se indignaron por ese tono. «Randolph, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre?», exclamó una de ellas. «Ella te crió, sacrificó todo por tu felicidad», añadió otra. «Y le estoy agradecido por ello», respondió Randolph. «Pero estar agradecido no significa permitir que se entrometa en todas mis decisiones». Constance se levantó de la mesa, sosteniendo las llaves frente a ella como un escudo. «Tú mismo me diste estas llaves», le recordó. «Dijiste que debía sentirme como la dueña de tu casa. Te las di en un arranque de gratitud sin pensarlo», admitió el hijo. «Y Lisa tiene razón, debería haberlo discutido primero con mi esposa». «¿Así que te has puesto de su parte en contra de tu propia madre?» «Mamá, aquí no hay partes. Hay una forma correcta de tomar decisiones en familia, juntos». Todos los invitados del salón escucharon la conversación. Las parejas de baile se detuvieron. Los músicos tocaron más bajo y los camareros se quedaron quietos junto a las paredes.
La celebración nupcial se había convertido definitivamente en un drama familiar. Teddy Croft decidió intervenir. Se acercó a Constance y le tendió la mano. «Por favor, devuélvame las llaves», pidió con calma. «Es mi regalo para los recién casados y solo ellos deben decidir qué hacer con él». «No se las daré a nadie más que a mi hijo», respondió la mujer con obstinación. «Entonces dáselas a tu hijo», sugirió Teddy. «Él decidirá qué hacer con ellas». Randolph extendió la mano hacia su madre, pero ella la retiró, apretando las llaves contra su pecho. «Si entrego estas llaves, estaré admitiendo que me comporté mal», dijo. «Pero no estoy de acuerdo. Me preocupaba por mi hijo y quería ayudar a la joven familia». «Mamá», suspiró Randolph, «ayudar y controlar son cosas diferentes». «No controlaba, daba consejos. Los consejos son cuando se pide una opinión. Pero tú tomabas decisiones por nosotros». Constance sintió que incluso su hijo le daba la espalda, lo que la enfureció aún más. «Está bien», dijo bruscamente. «Si soy tan mala, os dejaré en paz». Se dirigió hacia la salida, pero a mitad de camino se detuvo y se volvió hacia la sala. «Pero recordad», anunció en voz alta, «que cuando necesitéis ayuda con los niños, con la casa, con los problemas de la vida, no esperéis que acuda a la primera llamada». «Mamá, no hagas amenazas», le pidió Randolph. «No son amenazas, son consecuencias», respondió fríamente la madre y salió de la sala. Dolores y el resto de sus amigas se apresuraron a seguirla, lanzando últimas miradas de reproche a los recién casados. La sala se quedó notablemente más despejada. Se habían ido unas 10 personas. Los invitados que quedaron no sabían cómo reaccionar ante lo sucedido. Algunos intentaban volver al ambiente festivo, otros se preparaban para irse a casa, considerando que después de tal escándalo no era apropiado continuar con la celebración. El presentador Patrick volvió a tomar el micrófono. «Queridos invitados», dijo en tono conciliador, «las desavenencias familiares ocurren en cualquier relación. Lo importante es el amor y el respeto mutuo. Deseemos a los recién casados sabiduría para resolver todos los problemas y continuemos con la celebración». Varias personas aplaudieron débilmente, pero había poco entusiasmo. El ambiente festivo se evaporó junto con Constance y su séquito. Lisa se levantó de la mesa y se acercó a su marido. Randolph estaba de pie en medio del salón, mirando la puerta por la que se había ido su madre. «¿Estás bien?», le preguntó ella tomándolo de la mano. «Sinceramente, no», respondió él. «No esperaba que todo saliera así. Randy, no quería que tu madre se marchara. Solo quería marcar unos límites». «Lo sé, y tenía razón, pero me cuesta verla sufrir. Y a mí me costaba soportar su intromisión», le recordó Lisa. «Pero lo aguanté durante meses por ti». Randolph asintió, comprendiendo la justicia de sus palabras. Estaba atrapado entre las dos mujeres a las que amaba, y cualquier decisión que tomara causaría dolor a una de ellas. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora intentaremos salvar nuestra boda», respondió Lisa con determinación. «Y demostraremos a los invitados que sabemos ser felices». Cogió a su marido de la mano y lo llevó al centro de la pista de baile. Los músicos, entendiendo la señal, comenzaron a tocar su canción favorita, una balada romántica y lenta. Los recién casados comenzaron a bailar y poco a poco, otras parejas se unieron a ellos. Teddy invitó a Cheryl y los compañeros de Randolph se repartieron a las mujeres que se habían quedado sin pareja. La sala volvió a llenarse de movimiento y música. Pero todos sabían que ese día no sería recordado por los momentos románticos, sino por el conflicto familiar que dividió a los invitados en dos bandos. La boda de Lisa y Randolph fue el día en que se expresaron los problemas que se habían acumulado durante meses y se encontraron respuestas a preguntas que durante mucho tiempo no se habían atrevido a formular. Habían pasado 8 meses desde el día en que Lisa cruzó por primera vez el umbral de la casa de Mayfield Road como su dueña. El sol otoñal se colaba por las grandes ventanas del salón, iluminando el acogedor espacio que ella había decorado a su gusto. Los suaves sofás de color crema, la mesa de centro de madera, las estanterías a lo largo de las paredes, las plantas vivas en bonitas macetas, todo ello creaba una atmósfera de calidez y tranquilidad hogareñas. Lisa estaba sentada junto a la ventana con una taza de café, observando a los niños del vecindario que jugaban en el patio. La casa estaba en silencio. Randolph estaba en el trabajo
y ella se había tomado el día libre para poner en orden las cosas de la casa. Durante estos meses, se había enamorado de este lugar, donde cada habitación contaba la historia de su vida con su marido. Sobre la mesa de la cocina había una pila de facturas sin pagar, una lista de compras para reformar el cuarto de baño y un calendario con las fechas importantes marcadas. Lisa llevaba la casa de forma metódica y minuciosa, como hacía todo en su vida. Elaboraba presupuestos, planificaba los gastos y supervisaba el estado de la casa. Randolph se adaptó más lentamente a la vida familiar. Durante los primeros meses después de la boda, a menudo se olvidaba de avisar de los retrasos en el trabajo. Dejaba los platos sucios en el fregadero y no recogía las herramientas después de hacer pequeñas reparaciones. Pero poco a poco aprendió a ser un compañero, y no un soltero que vive con una mujer. La relación con Constance terminó por completo tras el escándalo de la boda. La mujer no llamaba, no venía, no felicitaba las fiestas. Cuando Randolph intentó ponerse en contacto con ella en las primeras semanas después de la celebración, ella respondió de manera fría y seca, dando a entender que la conversación no era bienvenida. Si has tomado una decisión, vive con ella, le dijo durante su última conversación telefónica hace 3 meses. No voy a imponerme donde no me esperan. Randolph sufrió mucho por la ruptura con su madre. Al principio, a menudo le proponía a Liza que hicieran un compromiso, que llamaran a Constance para intentar arreglar las cosas. Se sentía culpable de que la mujer que le había dedicado toda su vida se hubiera quedado sola. ¿Quizás fuimos demasiado duros?, le preguntaba a su esposa por las noches. ¿Quizás deberíamos haber sido más pacientes?, le recordaba Liza. Randy, hemos sido pacientes durante meses. Tu madre tuvo muchas oportunidades para cambiar su comportamiento. Ella eligió la confrontación, pero no lo hizo con mala intención. Simplemente está acostumbrada a controlar todo. Y precisamente por eso había que ponerle fin. Si hubiéramos guardado silencio entonces, los problemas solo se habrían agravado. Poco a poco, Randolph comenzó a comprender que su esposa tenía razón. Vio cómo había cambiado su vida sin la constante intromisión de su madre. Tomaban decisiones con tranquilidad, discutían sus planes sin preocuparse por la opinión de los demás y organizaban su vida a su antojo. En julio, Randolph recibió un ascenso en el trabajo. Lo nombraron operador senior de maquinaria de carga, con el correspondiente aumento de sueldo. Lisa también ascendió en el trabajo, convirtiéndose en asistente del gerente de la farmacia. Su situación financiera mejoró, lo que les permitió empezar a planificar la reforma de la casa. ¿Sabes?, dijo Randolph una noche, mientras discutían los planes para acondicionar el jardín. Antes habría preguntado primero a mi madre su opinión sobre todo esto. ¿Y qué habría dicho? Que estamos gastando el dinero en tonterías, que hay que pensar en la practicidad y no en la belleza. ¿Y tú qué opinas? Creo que tenemos derecho a gastar nuestro dinero como consideremos oportuno. Fue un reconocimiento pequeño, pero importante. Randolph aprendió a tomar decisiones por sí mismo, sin depender de la aprobación de su madre. En septiembre se enteraron de que Constance había vendido su casa y se había mudado a Florida con una pariente lejana. La información la transmitió Cole, que se encontró por casualidad con una de las amigas de su suegra en el supermercado. Dijo que ya no tenía nada que hacer en Cleveland, le contó a Randolph, que todo había cambiado y que no quería vivir en una ciudad donde no tenía familia. Randolph se tomó muy mal la noticia de la mudanza de su madre. Sabía que eso significaba el fin definitivo de su relación. Constance se había alejado físicamente de su vida, haciendo imposibles los encuentros casuales o las reconciliaciones espontáneas. «Quizás deberíamos llamarla», le sugirió a Liza, «para ver cómo está, si necesita ayuda con la mudanza». «Si quieres llamarla, llámala», respondió su esposa. «Pero no esperes que yo participe en eso. Y si quiere venir a visitarnos, entonces lo discutiremos juntos y estableceremos reglas claras para esa visita». Randolph nunca se decidió a llamar a su madre. Sabía que la conversación sería dolorosa para ambas partes y que Constance no estaba dispuesta a hacer concesiones. Era una tarde de octubre y Liza estaba leyendo en el salón cuando Randolph regresó del trabajo. Parecía cansado, pero satisfecho. En el parque automovilístico habían terminado un gran proyecto y todos los empleados habían recibido bonificaciones. «¿Cómo estás, preciosa?», preguntó, besando a su esposa en la cabeza. «Bien, he limpiado, cocinado y leído. ¿Y tú?». «Bien.
El viejo Silvestre ha elogiado a nuestro equipo. Dice que trabajamos como un reloj. Randolph se sentó junto a su esposa en el sofá y la abrazó por los hombros. Se quedaron sentados en silencio, disfrutando de la tranquilidad y la paz de su hogar. Lisa, dijo finalmente, quiero darte las gracias por lo que pasó en la boda. ¿Por qué exactamente? Por obligarme a tomar una decisión, por no permitirme seguir dudando entre ti y mamá. Fue doloroso, sí, pero fue lo correcto. Me di cuenta de que no se puede formar una familia mirando hacia atrás, a los padres. La familia somos tú y yo, y todos los demás, por muy cercanos que sean, están en segundo lugar. Lisa se volvió hacia su marido y le estudió el rostro. Randolph había cambiado en esos meses. Se había vuelto más seguro de sí mismo, más decidido a la hora de tomar decisiones, más tranquilo al comunicarse con ella. Había desaparecido la tensión que antes aparecía cada vez que surgían cuestiones relacionadas con su madre. ¿No te arrepientes?, preguntó ella, ¿por haber terminado mi relación con Constance? Randolph pensó durante un largo rato en la respuesta. Lamento no haber podido llegar a un acuerdo, dijo finalmente, pero no me arrepiento de la decisión que tomé. Mamá eligió el orgullo en lugar de la flexibilidad. Es su decisión y la respeto. ¿Y si llamara ahora y te propusiera hacer las paces? ¿En qué condiciones? Si son las mismas que antes, no. Si está dispuesta a aceptar que somos adultos que controlamos nuestras propias vidas, entonces podemos intentarlo. ¿Y estás preparado para que quizá nunca llame? Sí, esa también es su elección. Se quedaron en silencio, reflexionando sobre lo dicho. Fuera empezaba a llover, y las gotas golpeaban el cristal, creando una acogedora atmósfera de calidez hogareña. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida?, preguntó Liza. ¿Qué? ¿Qué es nuestra? Nosotros decidimos qué comprar, dónde ir de vacaciones, cómo gastar el dinero, cuándo tener hijos. Nadie nos impone sus condiciones. Sí, eso es genial, aunque a veces echo de menos los consejos de mamá sobre el hogar. Ella sabía muchas cosas, pero ahora aprendemos todo por nosotros mismos, y son nuestras experiencias, nuestros errores, nuestros logros. Randolph abrazó a su esposa con más fuerza. Te quiero, Liza, y te agradezco que no me hayas dejado seguir siendo un niño incapaz de tomar decisiones adultas. Yo también te quiero, y estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. La tarde dio paso a la noche. Hablaron de sus planes para el fin de semana, discutieron ideas para decorar el dormitorio e hicieron planes para el año siguiente. Su conversación fue tranquila y confidencial, como suele ser la comunicación entre personas que se sienten seguras entre sí. Lisa comprendió que había tomado la decisión correcta el día de la boda, cuando decidió expresar abiertamente su postura. En aquel momento le pareció un paso destructivo, pero el tiempo demostró que a veces es necesario romper relaciones erróneas para construir otras saludables. Constance nunca llamó. No les felicitó por las fiestas, no se interesó por su vida, no propuso una reconciliación. Ella eligió el rencor y el orgullo, y fue una elección consciente. Lisa no se sentía culpable por ese desenlace. Cada persona es responsable de sus decisiones. Su familia estaba formada por dos personas que habían aprendido a respetarse mutuamente, a tomar decisiones conjuntas y a construir un futuro común. Eso era precisamente lo que Liza había buscado al casarse, y lo consiguió, pagando el precio que consideraba justo. La casa de Mayfield Road se convirtió en un lugar donde eran verdaderamente felices. Allí no había lugar para el control ajeno, las opiniones impuestas ni el cuidado forzado. Allí vivía una familia que establecía sus propias reglas de convivencia, y Liza sabía que así era como debía ser.